nuevo capítulo, el capítulo 9. Vamos a estar viendo de versículo 1 al versículo 13. Pablo nos va a hablar acerca de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Vamos a tener algunos datos interesantes que a lo mejor ya los conoces, que a lo mejor no los habías conocido, no los habías sabido, pero vamos a aprender un poco también de historia. Y vamos a empezar con el versículo 1. Nos dice el versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora Pablo, que va a iniciar un tema. Anteriormente había estado hablando de la gracia, de la ley, de cómo la salvación ha pasado a todos nosotros, que éramos catalogados por gentiles, que la palabra tuvo un efecto en nosotros, que por medio de Jesús hemos sido justificados, reconciliados. Y ahora algo que hacíamos énfasis un par de domingos atrás es que Pablo nos dice que tú y yo somos herederos de las promesas de Dios y hermanos de Cristo, coherederos juntamente con Cristo. Entonces, eso es algo que a mí me anima, que me motiva a seguir adelante en medio de esta vida que no es fácil, que es complicada, que es difícil, pero nuestra fe, nuestra esperanza, como hace unos momentos atrás entonábamos un canto, nuestra fe, nuestra esperanza descansa en Dios, descansa en su Hijo, en Cristo, descansa en el Espíritu Santo. Y entonces Pablo se toma ahora este capítulo y nos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que Pablo va a hablar a partir de este versículo nos está diciendo: lo que yo voy a decir, lo que yo siento, lo que yo voy a expresar, pongo como testigo a Cristo. Está el Espíritu Santo de por medio, que lo que voy a decir es verdad. Voy a hablar con sinceridad, voy a hablar con honestidad acerca de este tema que era importante para Pablo, porque Pablo, a diferencia de nosotros que no, o al menos no muchos de nosotros, o personalmente yo no tengo descendencia judía, que yo soy catalogado, si volvemos a ese tiempo donde se catalogaban los judíos y los gentiles, que eran todas aquellas naciones que no pertenecían o no tenían sangre o descendencia de las 12 tribus de Israel, yo soy gentil. Pero Pablo no era gentil, Pablo era judío. Entonces, ahora Pablo va a hablar acerca de su nación, y él tenía, vamos a ver, algo bien especial, un sentimiento hacia esa nación. Y vamos a ver si era un sentimiento bueno o era un sentimiento malo. Pero Pablo era descendiente. ¿De qué tribu era Pablo? Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Mira que nos dice el apóstol Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Aquí en estos versículos que se nos habla del capítulo 3 de Filipenses, Pablo nos está diciendo: yo soy del linaje de Israel, yo soy judío de judíos, yo en cuanto a la ley, yo soy fariseo, o era yo fariseo, pero yo era de la descendencia o de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo era judío. Pablo era de la tribu de Judá y pertenecía a la nación de Israel. Y entonces Pablo le va a dedicar algunas palabras al pueblo de Israel. Y este es un contexto amplio de lo que también nos va a querer enseñar Dios por medio de estos capítulos 9, 10 y 11. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando estudiamos el libro de Hechos, ¿qué personas le dieron problemas o más problemas a Pablo? ¿Fueron los gentiles o fueron los judíos? Los judíos fueron los que mayormente le dieron problemas al apóstol Pablo. La descendencia de Israel fueron los que causaron mayor problema a Pablo. Pablo estuvo a punto de morir varias veces. Más adelante vamos a ver que Pablo sufrió de latigazos por causa de los judíos. Si tú te acuerdas, en Hechos se arma un complot cuando Pablo sube a Jerusalén a ver a los demás apóstoles. Los
Judíos cristianos se rebelaron en contra de Pablo, luego participaron los fariseos, los saduceos, todo ese concilio que en algunos años atrás había crucificado a Jesús. Ahora estos mismos personajes se levantaron en contra de Pablo y al final de todo eso Pablo fue a parar a Roma por acusaciones de los judíos. Y no solamente eso, Pablo murió decapitado en Roma. Todo porque unos judíos iniciaron un complot en la ciudad de Jerusalén contra él. Entonces, la descendencia de Israel, ahí podemos especificar un poquito más que los judíos y ciertos de otras tribus también estaban en contra del apóstol Pablo. Y nos dice este versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo tenía una gran tristeza y un dolor continuo en su corazón por sus hermanos de sangre, por aquellos que eran de su descendencia, por aquellos que eran de su nación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los judíos, la gran mayoría del pueblo de Israel estaba alejado de Dios. Muchos judíos se rehusaban a creer en Cristo. Muchos judíos decían, sí, yo creo en Dios, el creador del cielo y de la tierra. Creo en su espíritu, pero no creo en Jesús como hijo de Dios. No creo en Jesús como Dios mismo. Y entonces, tú y yo, hermanos, y lo hemos estado hablando muchas veces, podemos decir que tenemos conocimiento de Dios. Pero para tener una relación con Dios, nuestro Padre, necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Si Jesús no está en nuestras vidas, yo puedo decir que conozco a Dios, yo puedo decir que tengo una relación con Dios, pero es una mentira. Por eso Jesucristo en el Evangelio de Juan nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Que nadie podía venir al Padre, nadie podía acercarse al Padre si no era por medio de Él. Entonces, eso era lo que le pesaba a Pablo con respecto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había despreciado la salvación, había despreciado a Jesús, lo habían crucificado, lo habían condenado a muerte, se rehusaban en creer en Jesús. Y ese era el gran dolor, esa era la tristeza que Pablo tenía, porque el pueblo de Dios. Y fíjate que aunque el pueblo de Israel, como te los mencionaba unos momentos atrás, ellos habían perseguido a Jesús y habían llevado a Jesús, también a Pablo. El pueblo de Israel los había perseguido de pueblo en pueblo a Pablo, levantando mentiras y violencia en su contra. Pero aún así Pablo los amaba, pero aún así Pablo mostraba un amor para con su nación, una nación que había despreciado a Jesús, y Pablo no les tenía odio, y Pablo no pensaba cosas malas en contra de ellos. Lo que Pablo quería es que ellos fuesen salvos. Fíjate el panorama, la situación, porque el mundo nos dice, odia a los que te odian, lastima a los que te lastiman. Hay otros más fuertes que nos dicen, si Él te hizo una, tú hazle 3, tú hazle 4. Pero el sentimiento de Pablo ante toda esa nación de Israel que lo había perseguido, que lo había lastimado, que lo habían llevado a su muerte posteriormente, Pablo tenía para con ellos amor. Y ese es un gran reto para nosotros, y ahorita vamos a especificar. Fíjate lo que nos dice el versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjate lo que Pablo nos dice. Tanto era su tristeza, tanto era su dolor hacia su pueblo que estaba separado de Dios, que nos dice literalmente en estos versículos, deseara yo mismo ser anatema. ¿Sabes qué era el anatema o qué es el anatema en el Antiguo Testamento? Y lo que significa.
El anatema hace referencia a una persona, a una cosa que ha sido maldita y que está destinada a la nación y a la destrucción. Pero aquí Pablo está hablando de la salvación. Entonces, si juntamos el contexto que nos está hablando de la salvación y nos habla que él desearía ser anatema para que el pueblo de Israel fuera salvo, Pablo nos está diciendo: prefiero que el pueblo de Israel, que mi nación sea salva antes que yo. Prefiero ser yo condenado, pero que mi nación sea salva. Ese era el gran amor que Pablo tenía por una nación perdida, por una nación que no quería reconocer a Jesús. Pablo está mostrando no odio, porque hoy en día, ante las diferentes situaciones y circunstancias que se están levantando en el país, a nivel mundial, y a lo mejor puedo hacer referencia ahora que pasó esos días de la celebración de el orgullo LGTB y más, ¿no? Dana, nosotros no estamos de acuerdo con ellos, porque la Biblia es clara. Porque la Biblia nos dice que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. ¿Y por qué hizo a Dios al hombre y a la mujer? Para que se complementaran, y parte de ese complemento es poder tener hijos, para poder poblar la humanidad. Pero hermanos, nosotros, aunque no estamos de acuerdo con esa comunidad, nosotros tenemos que orar por ellos. No tenemos que verlos con odio, no tenemos que verlos con desprecio. Tenemos que amarlos. Y cuando yo digo amarlos, no es formar parte de su pensamiento y aceptarlos, sino es mostrarles el camino a la salvación. Ese es el amor. Ese es el amor que el apóstol Pablo estuvo mostrando a lo largo de Hechos, cuando nos habla de su historia, diciéndole a su nación, al pueblo judío: el camino por el que van es el incorrecto. Tienen que girar, tienen que ir en pos de Cristo. Para todas aquellas personas, no solamente ellas, sino todas aquellas personas que están alejadas de Dios, nosotros tenemos que verlas con amor. Tenemos que preocuparnos por su salvación. Y qué mejor si empezamos con nuestra familia. Pero eso de tener odio hacia las personas, de tener rencor hacia ellas, eso no es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Eso es lo que Satanás ha metido en la mente de muchos cristianos para poder alejar el amor de Dios a aquellas personas necesitadas. Pero tú y yo tenemos que ver a aquellas personas que necesitan a Cristo con amor. Aquellos que están pasando por alguna drogadicción, aquellos que están luchando con el alcoholismo, con alguna droga, aquellos que están luchando con algún pecado. Nosotros tenemos que verlos con amor y guiarlos y pedirle a Dios que nos use para guiarlos a Cristo. Porque solamente el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios puede romper toda cadena de pecado. Y eso lo veíamos en los primeros capítulos de Romanos, cuando Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Solamente en Cristo nuestra vida puede cambiar para bien. Entonces, ese es el sentimiento que Pablo nos va a estar describiendo a lo largo de estos capítulos con respecto al pueblo de Israel. Luego nos dice: separado de Cristo por amor a mis hermanos. Pablo estaba dispuesto a ser anatema, a separarse de Cristo, con tal de que sus hermanos, el pueblo de Israel, fuese salvo. Entonces, esto es algo bien importante. Y mira, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24, nos habla de cuántos problemas el pueblo judío le causó problemas a Pablo. 2 de Corintios 11, versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio, una noche, un día, y he estado como náufrago en el alta mar. Parte del todo el versículo 24 y parte del versículo 25 nos habla de todo el sufrimiento que Pablo pasó, y parte de ese sufrimiento que Pablo pasó fue por causa de los judíos. Pero Pablo les amaba. Pablo quería que ellos fuesen salvos, estaba dispuesto a dar su vida para que el pueblo de Israel fuese salvo, porque Pablo les tenía amor, no odio, les tenía amor. Y a lo largo de nuestras vidas, hermanos, y esta es una reflexión para nuestras vidas, ¿cuántas personas a lo largo de nuestras vidas nos han ofendido, nos han lastimado, nos han herido? Y a lo mejor muchos de nosotros estamos resentidos con ellos. Y a lo mejor muchos de nosotros estamos ahora en contra de ellos. Pero yo hoy en esta hermosa tarde ya te recuerdo que nosotros tenemos que mostrar el amor que ahora está en nuestras vidas, el amor de Cristo. Y tú y yo tenemos que perdonarles. Y tú y yo tenemos, aunque no tengamos la culpa, tenemos que ir y buscar la reconciliación. Y más cuando se trata de nuestros hermanos. Así como Pablo fue maltratado, Pablo pasó por azotes, fue apedreado, pero Pablo amaba a su nación. Y no nos vamos tan lejos, tú y yo como mexicanos, porque yo estoy contento de ser mexicano. A los que les gusta hoy la Fórmula 1, Checo empezó en 15ª posición, si no me equivoco, y terminó en 3ª, pasó a podio. Y estoy contento porque es mexicano. Pero tenemos que mostrar nuestro amor hacia nuestra propia nación. Estar agradecidos con Dios por la nación en la que estamos. Y ver por su salvación de esta nación. Y luego vamos acercándonos más hacia el lugar donde vivimos. Vivimos en el estado de Oaxaca, uno de los estados más pobres. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, la inteligencia, que nos bendiga, que abra las puertas para poder ser de bendición a las personas de nuestro estado de Oaxaca, porque les amamos, les queremos, porque queremos compartir el evangelio. A lo largo de estos meses, grandes cosas van a suceder. Dios nos dio la posibilidad de los que estamos aquí, que nos dedicamos al área médica o al área blanca, de poder iniciar un grupo que da alcance con brigadas en los pueblos más necesitados de Oaxaca. Y a lo largo de estos meses pues vamos a estar trabajando. El día 22, sábado 22, va a haber una brigada donde Juanito, donde Dana, donde yo vamos a ir a participar, a dar nuestro apoyo, pero lo más importante es hablar de Jesús. Parte de los anuncios que no pasó Dana, o que no pasó Juanito cuando estaba hablando, el día sábado vamos a tener una brigada para niños. Queremos impactar a la sociedad, pero impactar ayudándola, pero más importante, hablarles de Cristo. El día miércoles, para que estén orando por mí, me voy a ir con el hermano Esaú. El hermano Esaú también es un hermano que se dedica a llevar brigadas a comunidades necesitadas. El día miércoles y jueves voy a estar con él en una comunidad en la Mixteca. Pero ese es el punto esencial. Jesús cambia vidas. Pablo quería dar su vida para que el pueblo de Israel fuese salvo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida para que el pueblo de Oaxaca pueda conocer de Cristo? Y ahora nos enfocamos más en la colonia, estamos en la colonia Volcanes. A través de nuestro testimonio, de nuestra forma de vivir, tenemos que dar a conocer el amor de Cristo a las personas que están necesitadas. Hay muchas personas necesitadas. Y cuando digo necesitadas, no solamente me estoy refiriendo a carencias económicas, sino más importante, necesidad espiritual de conocer a Cristo. Y tú y yo como iglesia, y tú y yo que estamos aquí en Volcanes, Dios nos ha permitido congregarnos y estar aquí para poder impactar a las personas que están alrededor de nuestra iglesia.
Y tenemos que llevarles ese amor, ese conocimiento de Cristo. Es lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos cuando nos está diciendo: desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y ahora nos centramos personalmente. ¿Cuántas personas, cuántos familiares tuyos te han ofendido, te han lastimado, te han dañado? Tú y yo estamos aquí para amarlos, para mostrar el amor de Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45, cuando veíamos el sermón del monte: debemos de amar a aquellos que nos han lastimado. Y te voy a invitar a que vayas conmigo. Vamos a estar tocando varios versículos en este día domingo. Mateo versículo 5, versículo 44 y 45. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es una enseñanza que Jesucristo nos dejó en el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte fue dado a los creyentes. Tú y yo debemos de estar practicando esta enseñanza que Jesús nos dejó: amar a nuestros enemigos, o amar a todo aquel que aún no ha sido salvo. Tenemos que mostrarles ese amor hablándoles de Cristo, hablándoles de que Él cambia vidas. Y ese era lo que Pablo nos está transmitiendo en estos versículos. Luego, si lo comparamos con Éxodo o con la vida de Moisés, Pablo estaba mostrando el mismo sentimiento que en alguna ocasión Moisés sintió por el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 32, versículo 32. En alguna ocasión el pueblo de Israel, como ya vimos, un pueblo imperfecto como tú y como yo, falló muchísimas veces a Dios. Y en alguna ocasión Dios dijo: bueno, estos que son de dura cerviz, voy a destruirlos, y a ti, Moisés, de ti voy a levantar el pueblo de Israel. Y Moisés llega a estos versículos, en el versículo 32, a decir esto: que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés está mostrando ese mismo sentimiento: Señor, perdónalos. Estoy dispuesto a que me quites el libro de la vida con tal de que los perdones. Porque Moisés también amaba a esa nación, al pueblo de Israel. Moisés fue una pieza clave para que el pueblo de Israel saliera de Egipto, una pieza clave para que Israel llegara a la tierra prometida. Y Moisés tenía amor para con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es una enseñanza para nosotros de la dureza que hay en nuestro corazón. Y a lo mejor esto ahora podemos enfocarlo hacia los líderes, hacia el pastor Antonio, hacia la hermana José, el hermano Teo, que son diáconos de nuestra iglesia. Tenemos que amar a nuestra iglesia, aunque muchas veces vayan a fallar. Tú y yo estamos aquí para amarnos, y no solamente de líderes hacia a los miembros de la iglesia, sino como iglesia general. Todos estamos para amarnos. Tener en cuenta eso. Podemos fallar porque somos humanos, pero estamos aquí para levantarnos y seguir en pos de Cristo. ¿Sale? Entonces, varias cosas podemos aprender en estos versículos que estamos viendo en Romanos capítulo 9. Luego nos dice, y luego algo bien importante, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ahora nos vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero.
Pablo estaba reflejando el corazón de Jesús al venir Jesús a esta tierra y morir por los pecadores. Fíjate qué interesante nos dice Gálatas. Pablo nos dice, yo desearía ser anatema, estar maldito. Y Jesús, al tomar el peso del pecado de toda la humanidad, se hizo maldito por amor a nuestras vidas. Eso es lo que nos dice Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. A lo mejor eso no sabías de la crucifixión de Jesús. Jesús en aquella cruz cargó con todo nuestro pecado, y la maldición habla de estar separado de Dios. Por eso es que Jesucristo al final de su vida en aquel madero dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús, al cargar con todo el pecado de la humanidad, hubo por unos momentos una separación entre Jesús y Dios. Esto es algo importante que debemos de entender. Pero Jesús, siendo Dios mismo, y hablamos de la Trinidad, y podemos enfocar, pero a Jesús, Él sabía lo que iba a padecer, Él sabía lo que tenía que padecer. Pero Él estuvo dispuesto a hacerlo y lo hizo por amor a nosotros, por amor al pueblo, no solamente de Israel, sino a toda la humanidad. Y ese mismo amor tú y yo tenemos que estar reflejando con nuestra comunidad, con nuestra iglesia, en donde hemos nacido. Yo espero que estés orgulloso de ser oaxaqueño, porque Dios por alguna razón nos hizo nacer aquí. Tenemos que ser de bendición para la vida de nuestra comunidad. Y luego nos dice este versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora Pablo nos dice, este pueblo de Israel, estos israelitas, de los cuales, y menciona algunas características que vivió el pueblo de Israel, porque eso es verdad. Históricamente, en el Antiguo Testamento, el pueblo escogido por Dios fue Israel. Y hasta el día de hoy, en Apocalipsis, no sé si te acuerdas, en nuestro estudio de Apocalipsis, se nos habla de que la nación de Israel, algo pasa con la nación de Israel que no pasa dentro de las demás naciones. Hay un ángel específicamente cuidando a la nación de Israel, porque Dios todavía tiene un plan para Israel. Hay muchos testimonios. Israel, desde que se fundó, es una nación que ha estado en conflicto con las naciones vecinas, porque las naciones vecinas dicen, es que Israel ya no tiene parte con nosotros, ya no queremos que exista, y trata de atacarlos. Y hay muchas historias de cómo cuando Palestina o Gaza, a la franja de Gaza, le enviaban misiles a Israel para impactar en la ciudad, en las escuelas, en los hospitales. Aunque Israel es una nación, y donde vemos cómo Dios todavía está con ellos, Israel, aunque es una nación muy pequeña, pero tiene tecnología muy avanzada que no todos los países tienen, mucho menos México. Te voy a contar de dos tecnologías que Israel tiene. Israel tiene un equipo especial para poder tomar el agua del mar, que es salada, filtrarla, como el proceso que hace nuestra hermana Mari en su clínica de agua Cliva. Usa el agua salada, la purifica hasta el tal grado que se puede usar para tomar. Es una tecnología impresionante que no todas las naciones de primer mundo la tienen. La segunda es que al ser una nación que recibe muchos ataques, tiene un sistema de defensa que le llaman Goliat, que también es uno de los armamentos que no todos los países de primer mundo lo tienen.
Entonces, Israel, aunque es una nación muy pequeña, podemos ver cómo Dios favorece a Israel con todo aquel conocimiento que le da, porque todos estos conocimientos no salieron o no vinieron del extranjero, vinieron de científicos israelitas. Pero dentro de estos testimonios que te estaba yo contando, cuando bombardeaban o enviaban misiles a Israel, eran tantos que su sistema de defensa a veces no servía, se quedaba, de tantos misiles no alcanzaba para abastecer o destruir todos en el aire. Y hay muchos testimonios de cómo muchos judíos dicen, nosotros veíamos cómo los misiles se destruían solos, explotaban solos antes de caer. Entonces, porque en Apocalipsis se nos dice que hay un ángel que está cuidando a Israel, y es por parte de Dios. Por eso es que Pablo nos dice, porque es bien cierto, la nación escogida de entre todas las naciones que habían, a lo mejor en ese tiempo cuando Dios escogió a los judíos ya estaban, no sé, algunos olmecas, algunos mayas por aquí en nuestro territorio, pero Dios escogió a Israel. Por eso es que Pablo ahora entra en este versículo, que son israelitas, y nos dice de los cuales son la adopción. ¿A qué estaba refiriéndose Pablo con este versículo? Vamos a Deuteronomio capítulo 7 para poder entender mejor. Capítulo 7, versículos 6 al 8. Fíjate lo que Dios le dice al pueblo de Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y en Éxodo, antes de llegar al capítulo 20, en el capítulo 19, se nos habla del pacto que Dios tiene con Israel. Eso es a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo con la adopción. Dios, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, escogió a un pueblo insignificante, a un pueblo que no era nada, para hacerlo su pueblo. Y ese pueblo fue el pueblo de Israel. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, si nosotros creemos, ese pueblo de Israel que sea condenado por Dios, porque Dios tiene un plan específico para el pueblo de Israel. Y eso es parte de la autoridad, de la soberanía de Dios. Dios va a manifestar. En Apocalipsis, el pueblo de Israel juega un punto importante. Y ese pueblo de Israel, para especificarlo, son los 144,000 sellados, que tienen un papel importante en los últimos tiempos. Y entonces Pablo está diciendo la adopción, porque el pueblo de Israel fue tomado, fue adoptado por Dios. Luego nos dice la gloria. Éxodo capítulo 29, versículo 19. Versículo 9 al 11. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo en ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Y cuando el apóstol Pablo nos está hablando de la gloria, ya vimos que la adopción es que Dios tomó al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo, para hacerlo su nación. Cuando nos habla de la gloria, nos está hablando de que Dios mostró su poder con el pueblo de Israel. Y podemos especificar este versículo que leíamos. La gloria de Dios reposaba en el monte Sinaí, o luego podemos leer que la gloria de Dios reposaba en la carpa, en el tabernáculo, y Moisés podía a veces entrar y el pueblo de Dios no podía ir, pero podía ver la gloria de Dios. A eso está haciendo referencia el apóstol Pablo. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, vio la maravilla, la gloria de Dios.
Ejemplos impresionantes fue cuando salieron del desierto, salieron de Egipto, iban a cruzar el mar. Dios abre el mar para que ellos crucen. Luego nos dice en Éxodo que mientras el pueblo de Israel andaba por el desierto, nos dice que Dios los guiaba por medio de una columna de nube por las mañanas y una columna de fuego por las noches. Entonces, el pueblo de Israel vio cara a cara con sus ojos la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice la adopción, la gloria, el pacto. Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6 tiene que ver mucho con la adopción que veíamos hace unos momentos. Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6 nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis sacerdotes y gente santa a los hijos de Israel. Ahora, cuando Pablo nos está diciendo el pacto, Dios los tomó, los escogió, les enseñó su gloria, su poder. Y en Éxodo, cuando salieron de Egipto, Dios les dijo: ustedes van a ser mi especial tesoro si hacen lo que yo les mando. Es decir, ahí es donde a partir de ahí se hace un pacto entre Israel y Dios. ¿Sale? Entonces, por eso es que Pablo nos habla o nos describe el pacto, ese pacto que Dios hizo con Israel de hacerlo su especial tesoro, de hacerles su nación. Y luego nos dice la ley, porque a partir de ahí entra el capítulo 20 y el capítulo 21, y luego entran libros como Levíticos y luego Deuteronomios, que nos recuerda la ley, todas aquellas enseñanzas, todas aquellas ordenanzas, todos aquellos decretos que Dios le mandó al pueblo de Israel que practicara, ¿sale? Y que fue cosas que ya vimos en Romanos en los primeros capítulos. Que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Que la ley es perfecta, pero nosotros somos imperfectos. Que nunca vamos a poder cumplir la ley. Que nunca vamos a poder, realizando la ley, llegar a Dios, sino que es por medio de Cristo. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué no podíamos por medio de la ley llegar a Dios? Porque no podemos cumplirla. Así de fácil. La ley es perfecta, nosotros somos imperfectos. Pero Jesucristo en el Sermón del Monte nos dice: yo no he venido a abrogar, yo no he venido a quitar la ley, sino he venido a cumplirla. Entonces nosotros, la eficacia o el resultado de cumplir la ley es ser agradables ante Dios. Nosotros somos agradables ante Dios por medio de Jesús, que cumplió la ley. ¿Sale? Pero la ley le fue dada al pueblo de Israel. Esa fue una bendición especial, porque dentro de la ley, si tú y yo somos cuidadosos, o tú y yo leemos la ley, cómo se forma la ley, hay ciertos hábitos en la ley que son de beneficio para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro ser. ¿Sale? Por eso es que el pueblo de Israel, a comparación de muchas otras culturas, fue bendecido por cumplir la ley. Te pongo un ejemplo. Para poder sembrar, tenían que cumplir o hacer ciertos requisitos. El campo que iban a ser sembrados, tenían que sembrar y esperar un año a que no cosecharan, sino tenían que cosechar el segundo año. Y Dios decía: porque este año va a ser para mí y el siguiente año yo los voy a multiplicar. Pero científicamente, si tú haces eso, preparas la tierra, le das más nutrientes a la tierra para que a la próxima siembra puedas cosechar mejor. ¿Sale? ¿Sabes cómo murió? ¿Sabes cómo perecieron los mayas? Los mayas fueron un pueblo bien fuerte. De hecho, la pirámide que se encuentra en Mérida es una maravilla del mundo. Es imponente. Pero los mayas murieron porque cometieron un error. No fueron conquistados. No los
derrocó otro imperio. Ellos tenían o tienen lagos y esos lagos era su fuente de agua para poder comer, para poder beber, para poder usarla. ¿Y sabes qué hicieron estos mayas? Ellos creían que para tener lluvia necesitaban sacrificar vidas al Dios de la lluvia. ¿Y sabes dónde sacrificaban a las personas? En sus lagos. Y llegó un punto que sus lagos, de tanto sacrificio y tanta sangre y tantas bacterias que había en el lago, ya eran aguas que ya no podían usarse. Pero los mayas no sabían eso y consumieron, y así perecieron los mayas. Murieron por hacer cosas que para ellos era algo increíble. Decían, así vamos a provocar la lluvia, y ellos mismos se mataron contaminando sus aguas. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel anduvo 40 años sobre el desierto y no estuvieron en manera recta? Si ves el mapa del pueblo de Israel, ellos estuvieron caminando 40 años de manera circular, porque se asentaban en algún momento, y son humanos, hacían sus necesidades, y si se quedaban ahí, pues las infecciones y todo lo que se podía generar al estar en un lugar por mucho tiempo los iba a matar. Por eso es que se movían de lugar en lugar hasta que cumplieron los 40 años. Entonces, esto es algo importante que encontramos en la ley. El pueblo de Israel fue privilegiado, fue primero en recibir la ley, sí. Ahora sabemos que la importancia de la ley es que nos lleva a conocer a Jesús. Pero también hay hábitos en la ley, como por ejemplo yo les ponía el ejemplo de la carne de cerdo, que es algo impuro conforme a la ley, pero tú y yo la podemos comer, pero también tenemos que saber sus en contras. La carne de cerdo es una de las carnes más sucias, por así decirlo, que contienen mayor bacterias. Hay una bacteria bien famosa que es el cisticerco, que llega y se aloja al cerebro y después te mata. ¿Dónde se encuentra? En la comida de cerdo, en la carne de cerdo. Entonces, hay cosas interesantes que podríamos practicar que Dios les dejó al pueblo de Israel, no para nuestra salvación, porque nuestra salvación es por medio de Jesús, pero sí para poder tener un mejor estilo de vida, ¿sale? Luego Pablo nos dice la forma, o nos dice el culto, que hace referencia a la forma de acercarse a Dios, ¿sale? ¿Cómo podía acercarse el pueblo de Israel? Por medio de los levitas, específicamente por medio de los sacerdotes, específicamente por medio del sumo sacerdote, que era el encargado de hacer el sacrificio de remisión de pecados, ¿no? Y todo eso lo encontramos en Levíticos. Esa era la forma en la que se acercaba el pueblo de Israel a Dios. Gracias a Cristo, ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. ¿Sale? Todos. Hebreos nos dice que si estamos pasando por alguna situación difícil, tenemos pronto socorro para llegar ante el Padre por medio de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Ahora tú y yo, que somos hijos de Dios, ¿qué te impide llegar a Dios? Nada. Por medio de Cristo puedes hacerlo. Cuando oras, puedes llegar a Dios. Cuando estás leyendo la palabra de Dios, puedes llegar a Dios. Dios te habla a tu vida. Y más glorioso, por medio del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, tenemos una comunicación con Dios. Eso es gracias a Cristo. Aunque aquí Pablo está haciendo referencia a la forma antigua en el Antiguo Testamento, la forma de culto, la forma de acercarse a Dios. Y luego nos dice las promesas. Porque en Deuteronomio capítulo 28, a Moisés, antes de partir, da un resumen al pueblo de Israel lo que debe de hacer, y le dice: si tú eres obediente a lo que Dios te ha dicho, tú vas a fructificar, tú vas a tener bendición, tu siembra va a cosechar, no te va a faltar nada. Pero si eres desobediente a lo que Dios te dice, vas a perecer. Por eso es que Pablo nos dice de las promesas, porque los primeros en recibir promesas de parte de Dios fue el pueblo de Israel. Ahora, gracias a Cristo, esas promesas pasan a nuestras vidas por ser hijos de Dios. Pero aquí Pablo está haciendo énfasis al pueblo de Israel como la nación escogida,
como los que recibieron las primeras enseñanzas y las primeras instrucciones de parte de Dios. Por eso es que el pueblo de Israel hoy en día es un pueblo importante, que tiene una función fundamental o específica, que Dios quiere usarlos en el tiempo del fin. Luego nos dice el versículo 5, ya no vamos a llegar hasta el versículo 13, pero dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. No, vamos a llegar hasta este versículo, porque aquí hay dos cosas importantes. De quienes son los patriarcas. ¿Sabes quiénes son los patriarcas? ¿Sabes cuál es la función de los patriarcas? ¿Sabes que en la historia del pueblo de Israel se divide en periodos? Los patriarcas son el linaje, o eran el linaje de específicamente de Abraham, que Dios utilizó para formar la nación de Israel. Históricamente, ¿quiénes son estos patriarcas? Empieza con Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, que posteriormente formaron las 12 tribus de Israel. Esos eran los patriarcas, y su función era guiar a su pueblo, guiar a su familia a tener conexión con Dios. ¿Sale? La historia de Israel, los patriarcas juegan un punto importante. Después de los patriarcas empieza el periodo de los jueces y después el periodo de los reyes, ¿sale? Pero los patriarcas fueron los que iniciaron, los que precedieron a los reyes y a los jueces. Y luego nos dice, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Es decir, Cristo genealógicamente es descendiente de los patriarcas. ¿Y quién fue el primer patriarca? Abraham. Entonces, Cristo genealógicamente es descendiente de Abraham. Por eso es que Pablo quería al pueblo de Israel, porque habían sido adoptados por Dios, porque Dios les dio las primeras enseñanzas para poder vivir. Pero aún más importante, dentro del pueblo de Israel, dentro de esas 12 tribus de Israel, se iba a levantar, o Dios iba a enviar a el Mesías, el Salvador. Dios iba a enviar a Jesucristo. Por eso, cuando hemos leído los evangelios, no sé si tú en alguna ocasión te has preguntado, bueno, ¿por qué se nos habla de la genealogía de Jesús? En 2 de los 4 evangelios se nos hablan de la genealogía de Jesús. Uno es en Mateo, capítulo 1, versículo. ¿Es en dónde? Lucas, capítulo 3, versículo 23 al 38. ¿Sale? Porque Jesús era descendiente de los patriarcas, porque Jesús era descendiente de Abraham. En Mateo, capítulo 1, versículo 17 en adelante, de la descendencia, se nos habla de la descendencia de Jesús por medio de José. Y tú me puedes preguntar, Misael, pero si leemos el evangelio, María concibió por medio del Espíritu Santo, no por medio de José. José no tiene, si era su padre de ley, pero no biológicamente. No, por eso los judíos dicen, los judíos que no son cristianos, que no creen en Jesús, dicen, Jesús no pudo ser el Mesías, por la primera razón que te estoy dando. Pero después nos vamos a Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 23 al 38, y se nos habla de la genealogía de Jesús, pero ya no desde el punto de vista, o ya no desde siendo su pariente José, sino María. En Lucas se nos está hablando de la descendencia de Jesús desde el lado de María. Porque José era descendiente. ¿De qué tribu era José? ¿De qué tribu era Jesús? Ya vimos que Pablo era de Benjamín. Jesús venía de la descendencia de Judá. Porque hay que recordar que Dios le prometió a David. ¿David de qué descendencia o de qué tribu venía? De Judá. Dios le promete a David
un rey que reine para siempre. Y esa promesa se cumplió en Jesús. ¿Sale? Entonces, José era descendiente, por eso es que Jesús tenía que venir específicamente de la tribu de Judá para ser el Mesías. Entonces, José viene de la tribu de Judá, pero María también es descendiente de la tribu de Judá. Por eso es que no hay forma de poder decir es que Jesús no puede ser el Mesías. Dios tan grande, tan sabio, tan soberano, que tanto del lado paterno como del lado materno, ambos son descendientes de Judá. ¿Sale? Por eso es que Pablo nos dice en este versículo que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y luego una cosa bien importante, nos dice que vino Cristo, el cual es Dios. Cuando hablábamos de la Trinidad y que decíamos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios, sino que son Dios mismo. ¿Sale? Porque hay una corriente ideológica que nos dicen que Jesús no puede ser Dios, que Jesús no puede ser hijo de Dios, que Jesús es solamente un humano como tú y como yo. Pero Pablo nos está diciendo en este versículo, Cristo, el cual es Dios, Dios hecho carne, conforme a lo que nos dice Filipenses. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y luego entra este versículo 6 y nos va a empezar a hablar acerca de cómo el pueblo de Israel fue escogido por Dios, pero también cómo el pueblo de Israel se separó de Dios. No es que Dios haya fallado, sino el que falló fue Israel. ¿Sale? Entonces, es algo bien importante que debemos de estudiar. Por eso Romanos, hermanos, cuando iniciábamos Romanos, yo les decía, Romanos es considerado teológicamente como la carta maestra del apóstol Pablo. Y que la mayoría de nuestra doctrina, más del 65, del 70%, se nos habla en Romanos. Por eso es que Romanos es muy profundo y podíamos llevarnos muchas horas, pero también es mucho conocimiento para un solo momento. Y después de aquí nos va a ir hablando de que el pueblo de Israel fue escogido por Dios y nos va a poner ejemplos como Abraham, como Jacob. Y nos va a decir que la salvación Dios ya la había destinado, pero Abraham al no tener fe falló. Y nos va a hablar y nos pone en contexto que tú y yo tenemos que entender que por nosotros mismos vamos a fallar, así como el pueblo de Israel falló. Pero la gracia y la misericordia de Dios nunca nos van a fallar. Y eso me motiva a seguir adelante, a seguir confiando, a seguir creyendo en Dios. Y yo espero que sea de ánimo para ti, que tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios omnipotente. ¿Te acuerdas cuál fue nuestra última enseñanza de Romanos? Cuando terminábamos el capítulo 8, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa nos va a poder separar en el amor de Cristo. Entonces, te voy a invitar a que nos pongamos de pie y que le demos gracias a Dios por este día. Gracias porque su amor está en nuestras vidas. Porque hoy que inicia la semana y mañana que inicia la semana laboral, Dios va a estar con nosotros, Cristo va a estar con nosotros, el Espíritu Santo va a estar en nuestras vidas, el poder de su palabra está en nuestras vidas. Estemos confiados, estemos seguros. A lo mejor estamos pasando por momentos duros, por momentos difíciles. Es parte de la vida del creyente. Pero nuestra fe está en Jesús y Él nos va a sacar adelante. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú quisiste por medio de Pablo dejarnos estos tres capítulos que nos hablan del pueblo de Israel.
para que sean para nuestra enseñanza, para que sean para nuestro aprendizaje. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Así como a lo largo del Antiguo Testamento, tú estuviste con tu pueblo Israel, que fueron adoptados, que vieron tu gloria, que tú les enseñaste tu ley, que tú les enseñaste la forma de acercarse a ti. Ahora te damos gracias porque esos aspectos que Pablo tocó, gracias a Cristo, ahora se cumplen en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has adoptado y ahora somos tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu ley, tus enseñanzas que son por medio de Jesús. Gracias, Padre, porque ahora la forma de acercarnos a ti la tenemos por medio de Jesús. Gracias, Señor, porque las promesas ahora se cumplen en nuestras vidas, que somos tus hijos. Y en esta hermosa tarde te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está aquí, Señor. De los que están aquí de manera presencial y de los que están conectados en línea, Señor. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos el amor, gracias por darnos la salvación. Gracias, Padre, porque te amamos, porque tú nos has amado primero. Y en esta hermosa tarde, Señor, queremos ser de bendición para nuestros hermanos, para esta comunidad, para estas colonias, Señor. Ayúdanos, Señor, que la luz gloriosa de Cristo Jesús resplandezca en nuestras vidas a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, Señor. Guía nuestras vidas, dirige nuestras vidas a hacer tu voluntad en este día y en el día de mañana, Señor. Porque podemos decir confiadamente que hasta aquí nos has ayudado, pero el día de mañana también tú nos vas a ayudar, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Yo te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas trabajando en nuestro ser, que la obra que empezaste en nuestras vidas, la perfecciones, Señor. Porque nuestra fe y nuestra confianza está en ti, amado Padre. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas, que tú guardes, que tú, Señor, prosperes su familia y el trabajo de cada uno de mis hermanos, conforme a tu voluntad, Señor. No se haga nuestra voluntad, sino hágase tu voluntad gloriosa en nuestras vidas. Señor, y esperamos el regreso de Cristo, nuestro Señor. Cada día anhelamos y añoramos el regreso de Jesús. Cristo, ven pronto por tu iglesia. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.